Soy Marcela Siciliano, licenciada en Psicología, directora del Centro El Despertar. Y hoy vamos a compartir un tema muy, pero muy especial, ¿sí? Los mandatos. Esos mandatos, esos preconceptos que tenemos interiormente, ¿sí? Que desde muy chiquititos, podemos decir que nacimos, llegamos a este mundo como con un libreto, como si fuéramos actores, actrices en una obra de teatro, y en donde nos han entregado un gran libreto como una obra de teatro, que allí decía qué hacer y qué no hacer. ¿Y en función de qué? ¿Qué hacer y qué no hacer para ser amados, para ser queridos, para ser respetados? Entonces el chiquito aprende desde muy chiquito que haciendo tal o cual cosa va a ser amado por mamá, por papá, va a ser reconocido. Y todos los seres humanos necesitamos el reconocimiento para poder sobrevivir. Más aún los bebés. Hay un estudio científico, ¿no?, que demuestra que niñitos que han sido alimentados, vacunados, pero donde no se los ha acariciado, donde no se los ha tocado, han muerto de marasmo. Fíjense lo importante que es el tema, ¿sí?, de la caricia, del contacto. Por lo tanto, ¿qué mandatos hemos tenido? Si hemos llegado a una familia sana, seguramente, ¿sí?, nos han enseñado desde un amor incondicional. Nos aman por el simple hecho de ser o existir. Si hemos llegado lamentablemente en una familia disfuncional, el amor va a ser condicional, donde allí aparecen todos esos mandatos. Te amo siempre y cuando seas maravillosa, seas perfecta, te portes bien, hagas esto o aquello. Siempre va a haber un condicionamiento y así vamos creciendo de acuerdo a esos condicionamientos. Hoy que somos adultos podemos decidir desde una manera adulta decir adiós a esos mandatos, salir del argumento de vida y nosotros mismos crearnos, ¿sí?, nuestro plan de vida, donde vamos a elegir quién queremos ser, cómo queremos ser, desde un amor totalmente incondicional, donde nuestra primer fuente de caricias vamos a ser nosotros mismos. Somos nosotros los que nos vamos a amar, somos nosotros los que nos vamos a aceptar, nos vamos a acariciar, a felicitar ante cada logro, ¿sí? Esto nos va a motivar y ayudar, por supuesto, a seguir adelante, ¿sí?, a afianzarnos en lo que estamos haciendo, a tener proyectos, a conectarnos con el deseo. Porque recuerda siempre, sos un ser de luz que nació para ser feliz. Por lo tanto, amate, amate y amate. Recordá nuestra página web www.centroeldespertar.com y nuestras actividades, ¿sí? Aparte del consultorio, realizamos una expolística todos los meses con 11 conferencias de temas de espiritualidad, de psicología. Esto se realiza en el Hotel Bowen Suite. Luego, 1 o 2 sábados al mes, compartiendo encuentros para decirle adiós a la soledad, donde nos encontramos mediante cena de por medio, debate, entretenimientos, baile, karaoke, para disfrutar juntos. Y también nuestro retiro espiritual con distintos temas para nuestro crecimiento espiritual. Me despido ya, que Dios los bendiga. Hasta luego.